En el anterior Noti Petrovsky hablábamos de que estábamos esperando las declaraciones de Gustavo Petro respecto a varios temas que se habían presentado el fin de semana, como el tema de esa declaración de las universidades privadas pidiéndole dinero, que iban a marchitar las universidades públicas, en fin. Otro tema también era el tema, obviamente, de lo que está ocurriendo en Tierra Alta, el tema de las calumnias y de los montajes que ya se hicieron costumbre cada semana. Y pues faltaba que Gustavo Petro dijera algo sobre el general Díaz. Sí, ese general que estuvo con la señora del Pasquín y que dio una entrevista, nefasta entrevista, que más que entrevista fue un ataque directo y confabulado, porque está clarísimo la estrategia que estaban llevando durante la emisión de la misma. Pues ese señor se ha metido en bastantes problemas. Eso ya independientemente se tendrá que ver con la justicia. Pero que lo que no sabíamos era la historia de dónde había salido, cómo había llegado. El sargento Chalá nos ha hecho varias aclaraciones de quién era ese señor o de quién es ese señor, pero faltaba la declaración de Gustavo Petro. Y pues ha escrito un post diciendo quién es ese general, cómo se acercó y cómo fueron las cosas. Y sí, lo confirma, quería ser ministro de Defensa. Vamos a ver eso. A falta de uno, pues dos Noti Petrovskis. Este es un Noti Petrovsky Flash. ¿Y por qué Flash? Porque en el anterior Noti Petrovsky habíamos tocado los temas, si no lo han visto lo acabo de subir también. Habíamos tocado los temas que no habíamos escuchado, que no habíamos visto alguna manifestación de Gustavo Petro respecto a todo lo que estaba ocurriendo en Colombia este fin de semana que él estuvo en Chile. Me refiero a la entrevista nefasta, a lo que hicieron para atacar al gobierno Cliqui Dávila y ese señor, el general Díaz. Eso estábamos esperando una respuesta. Vimos en el Noti Petrovsky anterior respuestas respecto al tema de la educación, las universidades públicas, las universidades privadas, el tema de Tierra Alta. Así que si no lo han visto, ahí arribita está. Como lo digo, este es un Noti Petrovsky Flash. Nos faltaba qué decía o qué opinaba. ¿Quién es ese señor general Díaz? Que Gustavo Petro lo conocía, sí lo conocía, cómo había llegado, cómo llegó a la campaña, cómo llegó a ser viceministro. Pues todos esos temas los tocó directamente Gustavo Petro. No nos vamos a poner a buscar por otro lado, sino la declaración oficial de Gustavo Petro acerca de ese general Díaz. Sin más, vámonos inmediatamente, como lo digo, este es un Noti Petrovsky Flash. Vamos a ver qué dijo Gustavo Petro acerca del general Díaz. Conocí al general Díaz en mi idea de encontrar la gente de las Fuerzas Armadas que me ayudaría a construir una fuerza pública respetuosa de los derechos de la gente y sin corrupción. He encontrado muchos oficiales en este empeño. Con algunos me he equivocado, con otros he acertado. Pensé que el general Díaz podría ayudar en este propósito. Mi primera decepción estuvo en que solo al final, cuando el triunfo era posible, decidió apoyar mi campaña. Meses atrás habíamos acordado dar ese paso que sería un mensaje de unidad. Muy tardíamente llegó a una reunión para decirme que quería ser ministro de Defensa. Yo ya había previsto a Iván Velásquez porque me daba un claro mensaje de lucha contra la corrupción al frente de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ya en el gobierno, yo fui el que decidí nombrarlo como viceministro al general Díaz. Al rato, me llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso salió del ministerio. Esperé de él que iniciara las investigaciones sobre casos de corrupción, con denuncias ante las autoridades pertinentes, con sus pruebas, y tenía todo mi apoyo para hacerlo. No ocurrieron. Yo fui el que tomó la decisión de no permitir que los helicópteros rusos fueran llevados a Rusia al mantenimiento con la empresa contratada en otros gobiernos, ni que salieran a Ucrania, como pedían los norteamericanos. Colombia no está con la guerra, sino con la paz en cualquier lugar del mundo. Cuando firmaron papeles para desobedecer la orden del presidente, se retiró al personal que insistía en mantener un contrato oscuro. Yo fui el que impartí la orden de cambiar los objetivos de la inteligencia para ubicar los grandes capos de las economías ilícitas y sus empresarios lavadores. El objetivo de la inteligencia no es perseguir líderes de la oposición o magistrados, no es crear guerras con países hermanos, no es actuar criminalmente dentro de sus territorios. Son los constructores de economías ilícitas, los destructores de nuestra nación. No entiendo
cómo eso les molesta y les parece que es destruir la inteligencia, a menos que no se quiere que apunte a los capos. Pensar que en mi presidencia, antes, ahora o después, pensamos en comprar 3 helicópteros italianos para mi oficina es delirante. La plata de la nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque. Claro que hay que investigar las compras de armamentos, las transacciones con la gasolina, el posible uso de bienes públicos para transportar polvo blanco, la actividad criminal dentro de otros países. Unas fuerzas armadas libres de corrupción, respetuosas de la gente y servidoras del pueblo son la base de la paz y de la construcción de una gran nación. O el gobierno sale o salen los corruptos al interior del Estado. El sargento Chalá, ñapita ahí en el Notipetrovsky Flash. Lo que ocurrió con el general Ricardo Díaz Torres se veía venir y es el inicio. Esto apenas comienza. Voy a publicar el listado de varios militares, tanto activos como en retiro, que hacen parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y están bloqueando los procesos de cambio al interior del ejército y de las mismas fuerzas militares. Unos se acomodaron con el cambio de la cúpula militar y otros continúan desde hace años como directores de las empresas adscritas al Ministerio de Defensa, todos contradictores del gobierno actual. No han habido cambios, señor ministro Iván Velázquez. Y ese tema y el otro tema que tocamos acá, todo lo vamos a hacer así flash, porque también es muy importante el ataque que sufrió el país. Y vea lo que dice Camilo Andrés, que lo retuitea Gustavo Petro. Las mentiras de Miguel Uribe impulsan la caída de la creación de la Agencia de Ciberseguridad, una promesa del gobierno nacional. Ojo, para la memoria, recordemos que este personaje, cuando se hizo ese debate, yo lo transmití, o no sé, yo lo estaba viendo, lo que decía era que el gobierno lo que quería era chuzar y toda esta manada de gente salió a decir que lo que quería el gobierno era chuzar, era chuzar, era chuzar. Por favor, cada vez quedan más en evidencia. Dice acá y citan este portal, como lo digo, Gustavo Petro retuinó a Camilo. Las mentiras de Miguel Uribe impulsan la caída de la creación de la Agencia de Ciberseguridad, una promesa del gobierno nacional. Al menos por ahora Colombia quedará sin una entidad especializada para la defensa en ciberseguridad. Sin ni siquiera debatir casos concretos y discutiendo sobre supuestos, las comisiones conjuntas tercera y cuarta de la Cámara y el Senado votaron para no crear una entidad especializada que al menos en el papel tenía como objetivo concretar alguna acción pública para defender la creciente ola de delitos digitales. Una iniciativa que buscaba aprobarse en las votaciones de los puntos que componen el plan de desarrollo. Como sabemos, esto se cayó. Chuzar el internet. Una de las razones por las cuales no se creará la entidad del Plan Nacional de Desarrollo es que, en palabras del senador Uribe, la entidad habilitaría al gobierno para chuzar contradictores. La tesis de chuzadas al parecer convenció a quienes tenían que votar. ¿Ah? ¿Por qué, Dios mío, estas cosas pasan en Colombia? Es tal la habilidad política de Uribe y su ausencia de conocimiento que omite una verdad innegable. Desde hace 10 años Colombia ha venido desarrollando toda una infraestructura legal que habilita a cualquier gobierno a realizar lo que llaman chuzar la oposición. Y véalo como dice acá, tumbamos el artículo Catan. El gobierno pretendía crear una agencia superpoderosa para monitorear la red y manejar la información personal de los colombianos. Basuras que son. Y vean, ahí están los problemas. Tremendo ataque que sufrió Colombia el día de ayer y ahí están, y esos son los que quieren salvar al país. Como último decimos ya, ñapita, que Gustavo Petro está en este momento en el acto de reconocimiento del estado del sindicalismo colombiano como víctima de la violencia. 15.785 casos de violación de derechos humanos contra sus miembros desde 1971. Como vemos, este hombre no para. Y hasta aquí este Notipetrovsky Flash. Nos vemos en la próxima. Como siempre, abrazotes. Así sea un Notipetrovsky Flash. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias. Miles y miles de bendiciones. Y recuérdelo, Colombia, el país de la belleza, la potencia mundial de la vida, es nuestro país y lo vamos a cambiar. Nos vemos en la próxima. Chao.